Gloria a Dios. Gracias, Señor. Solo podemos dar gracias a nuestro Dios por la obra maravillosa que Él ha hecho. Amén. ¿Quién da gracias a Dios por lo que Él ha hecho? Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque gracias a ti hoy estamos aquí. Gracias a ti hoy podemos celebrar la Navidad. Y a veces vemos la Navidad como un hecho separado de lo que llamamos y celebramos como la Semana Santa. Pero realmente todo eso parte del plan que Dios vino y cumplió aquí en la tierra para darnos a nosotros salvación, para que haya en nosotros Navidad. El mundo suele celebrar la Navidad con mucha alegría y la Semana Santa con mucha tristeza. Pero para nosotros todo es gozo. Para nosotros todo es gozo, pero no debemos olvidar el dolor que el Señor sintió acá en la tierra. Porque se hizo carne y vino y nació en esta tierra así como nosotros, para que por medio de Él, entregando su vida, pudiésemos tener entrada nosotros delante de Él mismo. Jesús nació acá en la tierra como hombre, pero Él no comenzó a existir en ese momento, como muchos en el mundo piensan. Dice la palabra que en el principio el Señor estaba con Dios al momento de la creación. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eterno. Jesús ya existía. Jesús no comenzó a existir en el momento en que María le dio a luz. Él comenzó a existir en carne, siendo 100% Dios, para entonces, muriendo en carne, sin mancha de pecado, darnos a nosotros, pagando nuestro precio, la posibilidad de una salida para la condenación que nos correspondía. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Entonces María, bienaventurada María, digna de honor, pero no digna de adoración. María, una mujer escogida por Dios para un propósito maravilloso, como decía nuestra hermana directora hace un rato, pero humana al igual que tú y al igual que yo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo del hombre. Amén. Bueno, voy a invitarles a que podamos leer en nuestras Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a tener una pequeña meditación en este pasaje. Una breve meditación en este pasaje, hablando de algunos aspectos fundamentales de lo que es el nacimiento, o lo que es igual, la natividad de nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador, e iban todos para ser empadronados, cada uno, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vamos a hablar brevemente acerca de algunos aspectos importantes para nosotros comprender genuinamente cómo fue el nacimiento de Jesús, y también romper con algunos paradigmas y algunas ideas que tenemos preconcebidas culturalmente y que no son necesariamente lo que dice la Escritura. Lo primero es el censo que se estaba haciendo, y esto es bien interesante, porque ese censo era el proceso mediante el cual el emperador quería saber cuántas personas poseía, cuántas personas estaban bajo su
dominio, bajo su control, con el propósito de cobrar impuestos, con el propósito de sacar provecho del pueblo, con el propósito de obtener beneficio del pueblo. Ahora, es increíble lo que estaba ocurriendo en paralelo, porque el Señor se sometió a ese censo con tal de darnos a nosotros la posibilidad de ser inscritos en el libro de la vida, en ese censo en el que todos sí estamos por Él y por su gracia. Amén. El hombre y el reino terrenal busca el beneficio que provenga de las personas. Y Dios, en su reino celestial, se entrega a sí mismo para darnos a nosotros beneficio, para darnos a nosotros privilegio, para darnos a nosotros bendición. Vemos aquí un contraste clarísimo desde el momento del nacimiento de Jesús, y eso se ha visto a lo largo de la historia, pero especialmente acá podemos resaltar la diferencia en lo que es la visión de un reino terrenal, de un gobierno terrenal, con intereses terrenales, en contraste con lo que es el interés de Dios, el plan de Dios, la misericordia de Dios, el propósito de Dios manifiesto desde el principio. Y por esto, mostrando el carácter de Dios, el Señor preparó muchas de las cosas de la venida de su Hijo con ciertas características intencionalmente, como una que hablaremos ahorita. Pero es importante aquí meditar un poco en lo que esto significa para nuestras vidas. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas, de un reino de tinieblas, a un reino de luz admirable. ¿Amén? ¿Quiénes son parte del reino de la luz admirable de Dios? Necesitamos vivir conforme a esa luz. Nuestra vida debe ser conforme a los parámetros que el rey de ese reino, del que formamos parte, en el que hemos sido injertados, ha establecido. Desde el principio, Él ha establecido los parámetros, las buenas obras, como leíamos en Efesios, que Él preparó para que anduviésemos en ellas. Obras de misericordia, de perdón, de reconciliación, de amor, de restauración, de ayuda mutua, de sacrificio y de entrega para el beneficio de mi prójimo. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en el mundo terrenal. Seguimos acá. Ahorita estamos acá en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua de Venezuela, y nos regimos por las leyes y los reglamentos que establecen las autoridades de nuestra nación. Estamos en un reino y un gobierno terrenal, ¿sí? Pero lo curioso es que no pertenecemos a ese gobierno. En aquel tiempo censaban a las personas que hacían parte del imperio. Y legalmente eran propiedad suya, podían hacer lo que querían con ellos, podían cobrarles los impuestos que querían. Hoy las leyes, gracias a Dios, son diferentes. A pesar de las cosas y los detalles que nosotros podamos ver y los puntos en el que se han alejado de lo que Dios ha establecido, las leyes son distintas. Un privilegio que tenemos es que podemos nosotros proclamar el Evangelio libremente y decir, Jesús vive y reina. En otro país pudiésemos ser fácilmente arrestados o ejecutados por decir eso así, a los cuatro vientos. Tenemos un privilegio. Pero no somos del Estado, no somos de este gobierno y no pertenecemos a este gobierno, ni a este Estado, ni siquiera a esta nación. Pertenecemos a un reino que es celestial. Amén. Nosotros vivimos en Venezuela y debemos respetar las leyes que sean establecidas en esta nación y que no contradigan la palabra. Ese es el límite es la escritura. Pero no pertenecemos a esta nación, porque hemos sido trasladados de una nación de tinieblas, así como todas las naciones del mundo sin Cristo, a una nación, a un reino de luz admirable, ¿sí? Estamos aquí temporalmente cumpliendo un propósito, y ese propósito es ser instrumentos del Rey para que muchos más puedan ser añadidos al reino. ¿Amén?
y edificar mutuamente nuestras vidas mientras nos preparamos para estar allí. Y empezamos a vivir y empezamos a ser regenerados terrenalmente, de la misma manera en que espiritualmente ya hemos sido regenerados por Él. Eso quiere decir, eso significa muchas cosas que quizá no hemos entendido a plenitud. Quiere decir que si yo no pertenezco a este reino terrenal y pasajero, sino que pertenezco al reino de la luz admirable de Dios, yo tengo que depender de ese reino. Tengo que depender de ese rey que nació como niño, pero que murió y resucitó como rey. Amén. Porque ¿dónde lo puso Dios? En lugares de autoridad, en las regiones celestes, con dominio sobre todo el universo. Por supuesto, nosotros somos parte del universo, una pequeña parte del universo, pero una parte importante dentro del plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir dependiendo de ese rey y conforme a la naturaleza y el carácter que Él ha establecido y que ha mostrado desde el principio. Y la forma en la que nosotros, como parte de ese reino, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, tenemos que vivir todas las cosas así. Por ejemplo, la Navidad. Llega el tiempo de Navidad. Muchos enfrentan un dilema. ¿Será que celebramos o no celebramos la Navidad? ¿Será que ponemos o no ponemos el arbolito? ¿Ponemos o no ponemos el pesebre? ¿Hacemos o no hacemos hallacas? Realmente todo eso es secundario. No hay diferencia para nuestro cuerpo en comer una hallaca a comer un arroz con pollo y ensalada. Son nutrientes al final. La forma en que lo preparamos es parte de la cultura. Y la cultura, mientras no vaya en contra de la Escritura, no necesariamente es mala. El arbolito es un ornamento. A lo mejor muchos no tienen arbolito, pero algún florero tendrán, algún jarrón, alguna florecita, algún cuadro, un ornamento. Es un adorno que hace ver tu casa un poco más bonita, un poco más alegre. Al final, el primer arbolito de Venezuela lo puso el fundador de esta iglesia, David Edward Finstrom. Allá en la casa misionera adornó 2 matas de azahar y le puso cajitas de regalo y le puso algunas fruticas y la gente iba allá a ver el arbolito. Un simple ornamento. Ahora, yo creo que Finstrom diría, si el arbolito va a hacer que la gente venga acá a saludarme y darme la oportunidad de que yo le hable de Cristo, el arbolito es bueno. Si el arbolito va a estar en mi casa y yo me voy a postrar, a arrodillarme, a pedirle al arbolito, el arbolito es malo. Un cuchillo sirve para cortar los alimentos, para beneficio, y un cuchillo sirve para matar. Al final son simplemente cosas pasajeras y terrenales. Cada uno conforme Dios proponga en su corazón y conforme traiga paz a su corazón, sin juzgar a tu hermano. Lo que es malo para él, no lo hagas delante de él, como dice la Escritura. No seas tu ocasión de caer para él. Pero procura la armonía y la paz siempre, como dice la Escritura. Nosotros necesitamos vivir una nueva vida, cosa nueva que Dios hace, conforme al amor y la misericordia y a la bondad que Él ha establecido en todos los aspectos. Y eso sí es lo más importante. Esa sí es la mejor manera de vivir las fiestas, la temporada decembrina, la temporada navideña. Es bonito poder reunirnos en familia y compartir la Nochebuena, compartir el Año Nuevo. Pero si yo tengo que dejar de hacer eso para hablarle a un alma desahuciada de Cristo, esa es una mejor forma de celebrar la Navidad. No porque la otra sea mala, sino porque una es más importante que la otra. Lo importante es que Cristo sea el centro de todo lo que hagamos. Ahora, es interesante una cosa que dice acá. Ellos fueron allá a Belén a ser empadronados y no había espacio. No había espacio en las posadas. Entonces solamente había disponible un establo. Hemos conocido nosotros, hemos pensado nosotros siempre que ha sido un establo el lugar en el que nació Jesús. Pero la palabra realmente que se usó acá es como el lugar cotidiano en donde la gente compartía. En aquel tiempo, los animales se guardaban dentro de la casa. No era que había un lugar especialmente para animales donde vivían solamente los animales, sino que los animales formaban parte del día a día de las personas. Sí, Jesús
No nació en la sala de invitados porque estaban full. No nació en las posadas porque estaban full. Nació en el lugar más cotidiano y transitado de la casa, a donde entraban y salían los animales, a donde entraban y salían los dueños de la casa. Sí, el lugar más humilde de la casa. Pero no fue porque fue lo único que había para Jesús. Porque el niño Jesús, el pobre niño Jesús, solamente encontró ese lugar, generando incluso a veces una sensación de lástima hacia él. Sí, debemos sentir ternura, gratitud, gozo. Pero él nació allí porque él quiso nacer allí. No fue porque fue lo único que le dejaron. Ay, pobre niño Jesús, el creador del cielo nació en el rincón donde le dejaron. Qué tristeza. A él le plació nacer allí. Él planeó nacer allí para mostrar su carácter, de que él, siendo el Hijo de Dios, el Rey del universo, no le importó su linaje, no le importó humillarse delante de la humanidad, porque él no necesitaba demostrarle a los soberbios quién era él, sino a los de humilde corazón. A él le plació nacer allí. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Dice Juan 1:14. Dios no buscó un palacio aislado, sino nacer en el calor de la cercanía del hogar. Él nació envuelto entre pañales y entre telas. Ahora es interesante una cosa. Allí en Belén, los pastores, y por eso también es importante la participación de los pastores en la historia, allí se criaban a los animales más puros, más bonitos, sin mancha, para después ser sacrificados. Pero era allí de donde surgían los corderos más puros. Y cuando nacía un cordero perfecto, los pastores los cubrían con telas para evitar que se dañaran y pudiesen crecer manteniéndose igual de perfectos. Y por eso llamó tanto la atención de los pastores. No solo el ángel y las huestes celestiales que le anunciaron lo que había ocurrido, sino la forma en la que encontrarían al niño, envuelto entre telas y pañales, en paja. Algo muy similar a esto quizá, donde los animales comían, allí fue donde acostaron a Jesús. No como el pobre niño Jesús, sino porque él quiso mostrarse humilde, porque es humilde, porque es puro, porque si bien Dios es justo, es santo, es misericordioso y bondadoso, y el punto en el que estas cosas emergen es en Cristo, en el sacrificio que Él hizo. Entonces los pastores fueron y encontraron a Jesús envuelto en telas como se solían colocar los corderos perfectos. Todo era parte de un plan perfecto. Cada detalle estaba minuciosamente preparado desde antes de la fundación del mundo. A donde se cuidaban los corderos más puros y perfectos, nació el cordero más perfecto y más puro que quitó el pecado del mundo. Si ese aplauso es para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bríndalo más fuerte. Quita el pecado, la sangre derramada del Cordero inmolado. No, ni siquiera la cubre, sino que la quita. Es una sangre tan perfecta. Y cada parte de su nacimiento es un tesoro precioso que nos muestra un poco más acerca del carácter de Dios. Amén. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Amén. Ahora, esas buenas nuevas es el evangelio que hoy anunciamos. Amén. Ahora, esa palabra en aquel tiempo, hoy para nosotros el evangelio, cuando hablamos de evangelio pensamos directamente en Cristo, en la nueva esperanza que tenemos en Él, en lo que Él ha hecho. Pero en aquel tiempo,
Cuando se pronunciaba esta palabra, que era algo así como evangelio, era el anuncio de una victoria militar o el nacimiento de un heredero al trono. Era el contexto en el que se usaba esta palabra. El ángel está usando esta terminología real para decir, ha llegado el verdadero rey. Era una noticia importante en aquel tiempo. A veces, hoy en día, nosotros presentamos el evangelio y decimos, queremos presentarte el evangelio, queremos presentarte las buenas nuevas de salvación, y la gente dice, buenas nuevas, ¿y cómo es eso? ¿Y para qué? Si todo está bien, mucha gente piensa. Pues en aquel tiempo, en tiempos de guerra, cuando la gente escuchaba evangelio, era una buena noticia. Y hoy, aunque la gente no entienda la gravedad del asunto, aunque las guerras sean diferentes, la buena nueva es igual de importante para todo aquel que la recibe. Porque están muertos y tienen la oportunidad de tener vida. Amén. El miedo entró al mundo por el pecado en el Edén. Pero la Navidad es la respuesta de Dios al temor humano. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción de hijos, por el cual clamamos, Papá querido, Abba Padre. Nos ha hecho parte de su familia. Y muchas veces nosotros queremos presentarle a Dios un lugar, sabiendo que somos templo, un lugar lujoso y perfecto para Él. Queremos nosotros perfeccionar en nuestras fuerzas nuestro templo para Él, en todos los aspectos. Queremos perfeccionar nuestros pensamientos, queremos perfeccionar nuestro conocimiento, queremos perfeccionar nuestras emociones, queremos incluso perfeccionar nuestro cuerpo, pensando que de esta manera honramos a Dios. Y al final todo depende del corazón con el que lo hagamos, pero Él nos ha mostrado desde el principio que Él va a escoger el lugar más humilde en nosotros para habitar, para morar y para transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera, para renovar nuestro corazón, el lugar más íntimo de nuestro templo. Así como el pesebre era el lugar más íntimo y más humilde del hogar, así nuestro corazón es el lugar donde Dios quiere morar y donde yo creo que en el corazón de todos los presentes ya mora. Amén. Y si en algún corazón acá aún no mora el Espíritu de Dios, aún no ha recibido la adopción de hijos, hay oportunidad. Solo debes creer en tu corazón que el Cordero del mundo, que el Cordero que quita el pecado del mundo, vino y nació como un niño, pero no se quedó como un niño, sino que creció, cumplió su ministerio, murió, resucitó y volverá. Amén. Por todos los que hemos creído en Él. Ese es el mensaje de la Navidad. Y si en nuestra Navidad no va a estar ese mensaje y no va a ser Jesús el centro, duerme mejor ese día y no lo celebres. Que seas tu influencia para el mundo y no el mundo influencia para ti. Si quieres regalar algo, hazlo. Qué maravilloso es poder expresar también nuestro amor por medio de los regalos cuando se tiene la posibilidad. Pero que el mayor regalo que tú puedas dar sea la esperanza, la buena nueva, el evangelio, la buena noticia que llegó con la primera Navidad a un corazón necesitado. Amén. Si pasa tu Navidad y tú no le hablaste a nadie del sentido de la Navidad, qué mal festejo para el cumpleañero. Qué triste será para él la celebración de tu Navidad, de lo que Dios te ha dado en esta Navidad, lo mucho o lo poco, como decía hace un rato en la canción. Compártelo con alguien que tenga menos que tú. Compártelo, despréndete de eso y estarás honrando al Dios que nos permite celebrar su nacimiento. El mejor regalo que podemos darle al cumpleañero no es incienso, oro o mirra, sino la fragancia de una vida rendida delante de Él, dependiendo de Él plenamente, una vida que le adore, pero sobre todo una vida de obediencia. Una vida de obediencia, obedeciendo su llamado, obedeciendo su comisión, y una vida que refleje su carácter y su humildad. Amén. Que Dios les bendiga y que celebremos una Navidad
este 24 y 25 de diciembre si desean hacerlo con Cristo como el centro de todas las cosas, porque Él es el único que lo llena todo en todo y el único por el cual subsisten todas las cosas. Él no es solo el centro de la Navidad, sino es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestro hogar, es el centro de nuestra familia, es el centro de nuestra iglesia, es el centro de nuestra ciudad, es el centro de nuestro estado, es el centro de nuestra nación y es el centro del mundo. Amén. Él es el centro y que muchos no lo reconozcan como el centro no lo quita de su lugar. Él es el centro de todo. Y ha mostrado su humildad para que los humildes de corazón puedan verle. Amén. Amén.